En este vídeo te voy a enseñar cómo aplicar las mejores estrategias de pricing para aumentar las ventas de tu SaaS sin cambiar nada de tu producto. Y es que el pricing es tu vendedor silencioso. Ten en cuenta que decide cuánto ganas, incluso antes de que compre o que hable con tu equipo de ventas. Y es que tienes que diseñar tus precios para que queden decisiones. Luego en este vídeo te voy a ir contando cómo, ¿vale? Pero que tengo la idea de que tienes que diseñar los precios para que queden decisiones. Luego construir los planes para que empujen al cliente hacia el plan más rentable para ti, que no es más margen, o sí, pero que no es necesariamente que tenga más margen. Luego usa la estructura de precios para aumentar el ticket medio. Y finalmente convierte tu página de precios en una máquina de monetización. Y es que hay una parte incómoda sobre pricing, porque la mayoría de SaaS no enseñan precios, los improvisan. Así que deja de copiar de estructuras sin entender la lógica que hay detrás, evita crear planes solo porque otros lo hacen, deja de repartir funcionalidades entre, mira, pues le meto a este plan X, a este plan lo que sea tal, este se lo quito tal. Deja de hacer esto sin intención estratégica y decide primero qué comportamiento quieres provocar, y a partir de ahí crea el pricing. Y es que hay dos pasos principalmente a seguir. Por una parte, decide qué plan quieres vender, y es que el pricing empieza por la rentabilidad, no por el diseño. Elige el plan que tenga mejor margen o mejor tipo de cliente, y con esto quiero hacer un inciso, que es, no es qué tipo de plan me da más margen en cuanto a porcentaje de ingreso o gasto, sino que también puedes hacerlo así, sino más orientado a, oye, ¿qué tipo de plan me trae el mejor tipo de cliente? Porque a lo mejor hay plan de, oye, mira, tengo el plan básico, donde a lo mejor son 50 al mes, y de gastos son, a nivel SaaS, pues nos cuesta 10 euros, tenemos un margen de 40. Vale, pero a lo mejor ese tipo de cliente que entra, a lo mejor tenemos un margen 40 euros, pero a lo mejor este cliente al segundo mes se da de baja. Y luego el tipo de cliente, por ejemplo, que nos entra con el plan premium, que a lo mejor nos cuesta 100, a lo mejor tenemos menos margen respecto al básico, luego el tipo de cliente que nos entra es mucho más filtrado y en vez de quedarse 2 meses, se queda 10 meses. Entonces, a nivel de margen, a lo mejor el más barato es mejor que el más caro, pero es que el más caro, es decir, un cliente de media en este plan más premium se va a dejar más dinero durante toda su vida útil. Entonces, en cuanto a rentabilidad, es mucho mejor el plan premium que el plan básico. Luego también coloca ese plan en el centro de la tabla de precios. Luego te explicaré por qué y cómo hacerlo. Luego destácalo visualmente con un color etiqueta, son trucos que puedes hacer, ¿vale? Y finalmente añade una señal como más popular, más utilizado, el recomendado, el favorito, para validar la elección. Y luego el segundo paso es construye el anclaje correcto. Pues si vendes, por ejemplo, 3 planes, vende del medio. Es lo mejor. Te voy a enseñar varios ejemplos de planes de un precio, de 3, de 4, de 5, ¿vale? Pero generalmente yo te recomiendo siempre que harás de 3. ¿Por qué? Porque puedes crear un plan básico que limite funcionalidades de forma clara. Luego diseñas un plan intermedio que sea ligeramente más caro a nivel de precio que el plan básico, pero multiplique mucho valor percibido. Al final lo ideal sería aplicar una subida de 1.5 o 2 incluso veces más que el plan básico. Luego añades un plan superior, es decir, un tercer plan que haga que el intermedio parezca barato y el salto sea mucho mayor. Te explicaré cómo. Y luego, sobre todo, la idea es que te quedes con que hay que usar como un contraste para empujar la elección hacia el plan intermedio. Es decir, ostras, plan básico, pro y premium vas a poner, ¿vale? Tengo un plan básico donde a nivel de features estoy bien, pero bueno, comparado con el de medio, o sea, es caro porque el de medio me ofrece muchas más features, muchas más funcionalidades y el precio tampoco es tan diferente. Y luego, comparado el del medio con el tercero, que sería como el premium, ostras, tengo uno, por ejemplo, el pro, que comparado con el premium, que sería el segundo que el tercero, digo, ostras, el tercero es mucho más caro y a nivel de funcionalidades tampoco me compensa tanto. Entonces, calidad-precio, el mejor es el del medio. Y es que hay que diseñar la tabla para dirigir la vista. Y al final la vista del usuario, donde se focaliza en el plan, tiene que ser en el correcto. Escribir títulos que segmenten rápidamente el tipo de cliente. Luego lo que podemos hacer es añadir descripciones que ayuden a ese tipo de cliente a identificarse con el plan. Luego podemos mostrar el número en grande, es decir, el precio, pero reducir visualmente el euro mes, dólar mes, ¿vale? Esto pues luego lo vamos a ver, pero son piezas psicológicas que puedes utilizar para que en vez de poner 47 euros en grande, pones 47 y luego el euro más pequeño, para que solamente sea un número, no un precio. Luego puedes colocar un botón claro que invite a elegir sin fricción. Luego finalmente añade una frase que elimine una objeción justo debajo del CTA. Veremos cómo también. Luego también ten en cuenta que hay el pago mensual y luego el pago anual. Y el pago anual, si lo utilizas muy bien, es clave para tu crecimiento. Ten en cuenta que no es un descuento, es una aceleración de cash. Al final, lo que puedes hacer es mostrar el ahorro anual de forma visible, dividir el precio anual entre 12 para hacerlo parecer más pequeño, ya que no es pagas de elemento 30 euros al mes y en vez de pagar 30 euros al mes pagas 150 al año. Que al final es, oye, si lo haces por meses sale muy a cuenta. En vez de mostrar el año, muestra mensualizado. Te pongo un caso. Tenemos un plan mensual que son 20 euros. 20 por 12, 240. Pues tenemos un plan anual que en vez de 240 te cobramos 100. En vez de decir te cobramos 100 euros versus 20 al mes, que a priori dices, hostia, el 100 es mayor que el 20. Entonces ahí lo que puedes hacer es, oye, este 100 lo bajas a mensual, es decir, haces el 100 entre 12, que son menos de 10 euros, y dices, hostia, en vez de pagar 20 euros al mes, pásate al anual y pagarás menos de 10 euros al mes. De esta forma es lo mismo, pero de esta forma la comparas con la misma magnitud y haces que el usuario piense que incluso el plan anual es más caro que lo que está pagando a nivel mensual. Luego lo que se puede hacer es mucho tachar el plan mensual original para reforzar el contraste con el nuevo precio mensual con el pago anual y luego usar el ahorro como justificación racional de la decisión. Entonces, casos prácticos. El primer caso es Hostinger. Ellos hacen un anclaje muy agresivo. Al final, Hostinger ten en cuenta que empuja fuerte hacia el plan que más les interesa. Destaca visualmente el plan central, divide el precio anual para reducir percepción del coste, luego crea saltos claros entre planes para aumentar el contraste y finalmente utilizan etiquetas para dirigir la decisión sin presionar. Por ejemplo, Hostinger. Vamos a ver todo lo que te estoy comentando, lo vamos a ver en estos casos. Entonces, por una parte, si te fijas, aquí lo hacen 3 planes. Ellos, lógicamente, quieren vender el medio. Entonces, si te fijas, por una parte, el precio, ¿vale? Además de que te ponen aquí el anclaje por porcentaje, que está muy bien, te ponen el título del plan, luego en la descripción segmenta para qué tipo de cliente es el plan, lo que hemos comentado antes, y luego a nivel de precio, si te fijas, hacen precio, estos dos no parecidos, 6 menos de €, que
este, pero a nivel de features es mucho más agresivo. Al final es 20 gigas versus 50, es decir, más del doble de gigas. Pero a nivel de precio no es el doble, es apenas 1 euro más, ni eso. Entonces, de esta forma, dices, hostia, calidad-precio, esto por 1 euro más, tengo más del doble de esto. Entonces, a priori este es mucho mejor. Y luego lo que hacen es justamente este tercer precio, si te fijas, comparado con estos de los dos, el precio es casi el doble, ¿vale? Entonces, de esta forma dices, hostia, alejas el precio y luego a nivel de features, si te fijas, es solamente el doble. O sea, 20. De 20 a 50 es más de un 100%. Y de 50 a 100 es un 100%. Al cloud, si te fijas, el salto del plan 2 al plan 3, a nivel de precio es grande, pero a nivel de features no es tanto. En cambio, entre el medio y el inicial, el cambio de precio es muy semejante, pero el cambio de feature es muy agresivo. De esta forma, ese contraste entre el precio entre el primero y el segundo, muy parecido, pero entre feature muy diferente. Y luego, todo lo contrario, a nivel de precio entre el segundo y el tercero, muy diferente, y de feature muy parecido. Luego también ten en cuenta que la clave es jugar con las features. Por ejemplo, aquí, más que el almacenamiento, que también, si te fijas, la clave también es sitio web. Al final el almacenamiento está bien, pero aquí la métrica seguramente que ellos tengan como de valor, ¿vale? Al final es cada pricing, cuál es la métrica de valor. Por ejemplo, una plataforma de email marketing, el valor suele ser emails que puedes enviar cada mes. En caso de Hostinger, además de los gigas, puedes poner que la métrica de valor seguramente la suya sea número de sitio web. Entonces, de 3 a 50, el número es grandioso, es más de un por 10, pero en cambio de 50 a 100 es solamente un por 2. Y aquí la pregunta es, ¿quién generalmente tiene más de 50 sitios web? Muy poca gente. Entonces, esto lo hacen simplemente para anclar. Para en vez de ponerte aquí 50 o 50 o ponerte 30 y 50, te pongo aquí muy poquito sitio web para que solamente digas, ostras, es que por menos de 1 euro más tengo más de 10 veces más webs. Entonces, lógicamente, ¿vale? A que le da precio, puede ser mucho mejor. También lo que hacen a nivel de features es, en el siguiente plan, lo que hacen es, te ponen como las features más destacables y luego lo que hacen es resumirte, oye, el plan premium y además esto. Entonces siempre es como que dividen las features principales, porque ellos habrán detectado que son las features más buscadas por el tipo de usuario al que ellos van, y luego aquí te ponen un desglosado y un acumulativo de, oye, lo del anterior más esto, ¿vale? Si te fijas, este se mantiene. En cambio esto va variando, porque no será tan importante. Entonces la gente seguramente busque sitio web, buscará número de apps, buscará el tema de los buzones, almacenamiento, y por eso están aquí fijas. En cambio estas, si te fijas, son más dinámicas. Y luego tienen cosas como comparar nuestros planes para verla como es detallado, y luego también quitan objeciones debajo del CTA, que lo hemos comentado antes, la típica frase, pues lo que hace es, lo que funciona muy bien es debajo del CTA, poner una frase para que rebata una objeción y reduzca la fricción. Por ejemplo, garantía de devolución, cancele cuando quieras, sin compromiso, 7 días gratis, lo que sea. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de Holded, donde tienen como un estilo más profesional. Y al final, Holded lo que tiene es transmitir confianza con diseño limpio y segmentando muy bien por el tipo de cliente al que van. Se vendan planes por tipo de empresa, colocan el plan recomendado estratégicamente, lo veremos, organizan funcionalidades en bloques claros y tienen un diseño sobrio para reforzar la autoridad. Si te fijas aquí, no es tanto como Hostinger, que a lo mejor era un diseño un poquito más agresivo, con descuentos, con vendido tal. Al final aquí es mucho más simple, no es con descuentos tan agresivo, se segmenta por el tipo de cliente, popular, la etiqueta de más popular, más destacado, si te fijas, el del medio, ¿vale? Y a nivel de precios también, porque agregas una similitud. A nivel de precios, por ejemplo, ellos no son tan agresivos, porque entiendo que su tipo de cliente tampoco es tan marketeable, no hace falta, por ejemplo, Hostinger, pues al final es una herramienta para webs, al final no es lo mismo un RP como Holded que un sitio web, ¿vale? Entonces aquí si te fijas, van más para autoridad y es un poquito más sobrio en el sentido de profesional y no son tan marketeros. Creo que te des cuenta, es que lo hacen muy bien porque abajo te ponen como el beneficio de, oye, te voy a hacer una especie de no free trial, pero bueno, como un descuento, te hacen un free trial de 14 días y luego además te hago un descuento durante los primeros 3 meses, para que no veas que solamente es para anual, sino que también puedes hacer ofertas de ese estilo. Y luego, a nivel de features, si te fijas, lo hacen muy bien porque pone las features de arriba abajo de la mayor a menor importancia, por ejemplo, tema Verifacto y demás, ¿vale? De mayor a menor importancia, y luego lo que hacen es simplemente en el mismo orden, ¿vale? Para que no líe al usuario, pone las mismas features con entre comillas, el número diferente, en vez de 1, pues 5 bancos, en vez de un usuario, 2 usuarios, y luego abajo ponen también destacado como activo y desactivado, si te fijas, con colores, ¿vale? Más grisáceo, y aquí lo que hacen es simplemente activan el load feature, para que visualmente sea muy claro de, oye, eso está incluido aquí, eso también, pero tiene más cosas, en este caso, pues más bancos, más usuarios, y luego además tienes feature de facturas recurrentes activada, y es muy visual, porque aquí ves activado, desactivado, lo que tienes, lo que no tienes, y aquí todo lo que tienes, que al final, si te fijas, el orden siempre es igual, ¿vale? Esto lo digo porque hay muchas frases que vemos aquí, de clientes que no llegan, donde, bueno, además de título y descripción y tal, que os lo he comentado antes, nos llegan muchos pricings que a lo mejor ponen aquí el usuario, o sea, primero, no diseñan esto de mayor a menor importancia, y segundo, a lo mejor aquí hay usuario, Verifacto y facturas, y luego en el siguiente plan hay usuario, portal cliente, factura, no sé qué, en otro orden. Entonces, de esta forma también el usuario, ten en cuenta que el usuario compara precio y luego dice, vale, usuario, Verifacto, factura, factura. Hay que hacerlo en línea, porque la gente de izquierda a derecha, entonces la gente lee el precio y luego, si visualmente está en el mismo orden, es muy fácil comparar qué incluye uno y qué no incluye otro. Y además, si también a nivel visual lo podemos reforzar con los colores, incluso con iconos, en plan check como que está y X como que no, más fácil aún. Y si te fijas, esto en el caso de los
autónomo. Pero si vamos a caso de las pequeñas empresas, te fijas, el plan destacado es el del medio, es el tercero. No hace falta hacer 3 planes, puedes hacer 1, puedes hacer 5, no hace falta destacar el del medio. Pero bueno, para que tengas también un poco de referencia, que incluso se pueden hacer diseños, y ya lo veremos en otros vídeos, se pueden hacer diseños de pricings, por ejemplo, esto lo hacen muy los cines, para que el pricing más lógico al comprar sea el más caro, ¿vale? Esto ya también lo veremos en otro vídeo. Luego, por ejemplo, empresas medianas, en su caso, hacen 2 precios, no hay 3. Aquí hay 3, aquí hay 2, ¿vale? Y circular es este. Y a nivel de features, el mismo concepto. Donde tiene una complejidad, pero más controlada. Al final utiliza muchos múltiples de planes, pero sin perder claridad. Lo organiza por niveles crecientes sin confundir. Luego destaca plan profesional como referencia. Justifica cada salto con un aumento de capacidad, ¿vale? Ya lo veremos, a nivel de almacenamiento, a nivel de poder enviar más emails y demás. Y luego usa una estructura anual versus mensual para empujar el cash upfront. Al final, la cantidad de dinero no es la misma una persona, por ejemplo. Si yo sé que mi cliente de lifetime value, si de media se deja cada cliente mío 1000 euros y yo sé que me lo va a dar en 10 meses, ¿por qué no si mi plan anual vale 1200 hago una rebaja de 1000? Porque al final es igual a mi lifetime value. Entonces, en vez de recuperar esos 1000 euros en 10 meses, con el anual, siempre y cuando el anual sea igual o mayor a mi lifetime value, sin perder dinero, recupero ese dinero, pero lo tengo ahora. Entonces, es una forma muy buena de decir, oye, si esta persona se va a quedar 5 meses conmigo y de media me va a dar un elemento 500 euros, pues ¿por qué no? Mi plan anual lo puedo hacer por 500 euros. De esta forma hago precio anclaje y segundo, ese dinero que ya se va a gastar de media, lo gasta hoy. Y con este dinero incluso podemos reinvertirlo para que vienen más clientes, ¿vale? Es un poco ya a nivel ya más de negocio, pero bueno, para que sepamos un poco que también por eso la importancia de hacer unos planes anuales. Y te fijas, en su caso no hacen 3 planes, sino 4. Al final, como siempre, hay uno que destaca, el más popular, como siempre, el estándar, a nivel de precios, te fijas aquí, hacen 15 euros, aquí el euro lo destacan, ¿vale? Pero por ejemplo, con Stinger, vamos para atrás, si te fijas, 3,29 y en pequeñito y en gris hacen euro mes, por ejemplo. Y además refuerzan el tema de meses gratis, ¿vale? Pero bueno, hay diferentes formas, ¿vale? Por ejemplo, si vas más a empresa, enterprise, el euro se suele poner grande porque entre comillas no importa tanto. Ten en cuenta que Hostinger, por ejemplo, va a un tipo de cliente B2B, pero es más B2C, B2B. Al final, pequeño autónomo, luego hay empresas grandes, pero generalmente va un poco eso, es un mercado muy agresivo también, es mucho más marketer, no es tanto como Poder, que también es muy competitivo, pero es más RP, también tiene mucha más marca, ¿vale? Pero es diferente. Pues al final también el B2B no tiene miedo al precio. Al final, el mercado donde el B2B estamos acostumbrados a comprar de herramientas y nos da igual 200, 100, 500, mientras es una herramienta que a nivel de valor me ofrezca algo que yo puedo utilizar en mi negocio, no me importa pagar 500 euros al mes, ¿sabéis? Es diferente. Y te fijas, en su caso lo que hacen muy bien es por features, ¿vale? Luego lo que hacen es, como dentro de las features, lo que hacen es, en vez de ponerte las features, ponerte 25 y ponerte cuáles sí, cuáles no están incluidas, por ejemplo, con hacía Holder, como tiene muchas features, lo que hacen es, te pongo aquí las features del plan de starter y luego en el siguiente te pongo las del starter y además estas, las del estándar y además estas. ¿Por qué? Porque si no sería un caos. Todo lo que hacen es como agrupar, ¿vale? Te dicen las de anterior más estas. Y de esa forma evitan hacer una lista de las 30 features, ¿vale? Sino que cogen y van acumulando. Y luego además tienen una sección que son los add-ons, donde además te dejan la opción de poder add-ons, que al final son añaditos que puedes decir, oye, además de pagar 15 al mes, tienes una opción de por 29 euros al mes, donde por ejemplo tienes el 6 Essentials. Y luego tenemos el plan anual, donde en su caso es un 10% de descuento, puede ser más o menos agresivo. Y al final lo que hacen es muy bien, no es poner el plan anual tal cual. Hay ejemplos SaaS que ponen, oye, esto vale 7 al mes y el plan anual en vez de costarte, en este caso, que serían 84, pues te ponen 70. Pero claro, me estás comprando 7 o 70. O sea, pero es mucho más caro, aunque luego anualmente no, pero la gente no lo piensa así. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacen es poner el precio mensualizado. De esta forma, ves que en vez de 15 te cuesta pues 14. Y luego incluso ellos tienen la opción ya más enterprise de, oye, hablar con ventas. Y al final, ¿cómo aplicar esto en tu SaaS? Pues al final no copies precios, copia a lógica. Todo lo que hemos visto, al final si te fijas no hay una fórmula de hacer A o B, pero el concepto sí que funciona. Entonces, oye, decide qué plan quieres vender antes de diseñar tu pricing. Luego usa, por ejemplo, el plan básico y el premium, ¿no? O el izquierda derecha, o el barato y caro, ¿vale? Como herramientas de anclaje. Luego construye diferencias estratégicas en precio y funcionalidades. Luego diseña visualmente para dirigir la mirada. Y finalmente reduce la fricción justo antes de la decisión. ¿Y qué sacamos con todo esto? Al final, que pricing no informe, sino que venda. Usamos contraste de precios y features de los planes para que tomen decisiones. Diseñamos el plan del medio para que sea tu producto principal. Y finalmente convertimos tu pricing en tu mayor palanca de lifetime value. Y es que tenemos la estrategia de estas referentes del mercado español a SaaS que ganan oportunidades de venta de manera recurrente y predecible. Para que consigan de estas oportunidades cerrar de media 25% sin depender de su tiempo con fundadores a través de Metats para mantener todo el día. Así que si quieres descubrir cómo lo hacemos con los clientes que tenemos en la agencia, simplemente visita igrowth.es.